Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con la serie de los métodos de integración. En este video toca el turno de ver el método de integración por partes. Lo primero que vamos a hacer es ver de dónde sale la fórmula de este método de integración. Para ello recordemos que los principales métodos de integración se desprenden de algún método de derivación. En este caso el método de integración por partes se desprende del método de derivación para un producto de funciones. Aquí vamos a ser un poco tramposos con la notación de la derivada para que sea más fácil entender de dónde sale la fórmula. Entonces recordemos que una forma de escribir la derivada de algo es poner la d entre el dx y aquí poner lo que queremos derivar. En este caso quiero que sea un producto de funciones. Eso me indica la derivada de ese producto respecto de la variable x, que nos quiere decir que vamos a multiplicar la función u por la derivada de la función v y eso sumarle el producto de la función v por la derivada de la función u. Noten que aquí usé otra notación, aquí ya no usé la d sobre dx, sino que ya usé la comilla arriba. A eso me refería con que íbamos a ser un poco tramposos con la notación. En otros videos les comentaba que es muy común que esta cosa de aquí se entienda como una fracción de diferenciales en donde tú puedes despejar. Y les decía que formalmente hablando no es correcto decir eso, pero funciona a la hora de explicar cosas de manera sencilla. Entonces aquí lo que vamos a hacer es justamente pasar ese dx que está dividiendo, por así decirlo, al otro lado multiplicando. Entonces de forma intuitiva yo puedo integrar en ambos lados y en el lado izquierdo se me cancelaría ese diferencial del producto y me quedaría lo siguiente. Aquí podríamos preguntar por qué no se me canceló el diferencial de x aquí con la integral, ¿no? Y porque aquí sí pude quitarme la d. Y de forma intuitiva podríamos contestar que del lado izquierdo sí se me quitó porque el diferencial está afectando a las variables dependientes, a las funciones. Y del lado derecho me está afectando la d a la variable independiente que es la x, por eso no lo cancelé. Entonces una vez que tenemos esto podemos aplicar la linealidad de la integral para obtener lo siguiente. Y finalmente pasamos nuestra segunda integral restando al lado izquierdo, con lo cual nos quedaría esta fórmula que nos dice que la integral de un producto de funciones, un producto particular de funciones, porque una es, digamos, una función normal y otra es la derivada de una función. Pero si tenemos la integral de un producto de ese tipo, podemos calcularla multiplicando las funciones originales, que sería esta parte de aquí, y restándole esta nueva integral, en donde ahora de cierta forma cambiamos las funciones, ¿no? La que antes estaba derivada, ahora está su función, digamos, original, sin derivar, y la que antes estaba sin derivar, ahora aparece derivada. Y esta fórmula es la que se conoce como la fórmula para integración por partes. Hay una forma más simplificada de escribirla, en donde podemos quitar la x para no indicar respecto de qué variable estamos integrando, porque la mayoría de veces eso es obvio, y la fórmula simplificada quedaría de la siguiente forma, en donde si se dan cuenta es básicamente lo mismo. Aparece una función u, la derivada de una función v, el producto de una función u por una función v y la resta de una integral de una función v multiplicada por la derivada de una función u. Y es básicamente lo mismo que aparece en la otra fórmula, solo que ya no tienes las d's y las x, porque pues en la mayoría de los casos es evidente respecto de qué variable estás integrando, entonces no es necesario ponerla. Una vez que tenemos la fórmula hay que entender un poco cómo aplicarla. Para aplicar la fórmula lo primero que tendría que checar es ese producto de funciones, escoger quién va a ser mi función u y quién va a ser mi función v, y debo de ser cuidadoso al momento de escogerlas, porque si se dan cuenta, a la función que yo escoja como v, que en un principio la tomaré como su derivada, la voy a tener que integrar para obtener v. Aquí le voy a escribir integrar, porque a la función que yo escoja como esa v' la tengo que integrar. Entonces debo de escoger algo que sea fácil de integrar o que sea más fácil que mi integral original. Por otro lado, la función que yo escoja como u, la fórmula me pide derivarla. Es decir, para aplicar la fórmula me pide encontrar u'. Entonces mi función u la tengo que escoger de tal forma que al derivarla se me haga más simple y no que se me haga algo más complejo, para que al momento de calcular esa nueva integral realmente se haga más fácil. En resumidas cuentas, la idea para aplicar el método es encontrar un producto de funciones, escoger una función v', la cual sea fácil de integrar, y escoger una función u, la cual se simplifica al derivarla. Vamos a ver algunos ejemplos para entender cómo funciona el método. El primer ejemplo sería calcular la integral del logaritmo de x. Para comenzar debemos identificar un producto, y esto es algo que pasa en varios ejemplos, en donde no se ve a simple vista un producto, porque pues aquí en este ejemplo solo aparece el logaritmo, no aparece otra función, pero yo siempre puedo imaginar que aquí hay otra función, una función constante, la función 1, entonces yo puedo agregar ese 1 y ahora sí verlo como un producto.
Ahora debo de escoger qué función quiero integrar y qué función quiero derivar. Pensemos que yo no puedo escoger a la función que quiero integrar como el logaritmo, porque justamente tendría que volver a calcular la integral del logaritmo y es mi problema original. Entonces, a la función que yo debo de integrar, la debo de escoger como la función constante 1, es decir, a v' la escojo como la función 1. Y ahora la función que quiero derivar, la tengo que escoger como el logaritmo, porque es la función que me queda, es decir, u de x va a ser el logaritmo de x. Ahora, si yo quiero integrar la función 1, pues una función que al derivarla me dé el 1, pues es simplemente x. Algo importante de mencionar es que no es necesario agregar constantes de integración aquí. Al final se agregan. Al momento de escoger tu función para integrar por partes y que la integras, no es necesario poner aquí una más c, más una constante, porque eso se puede agregar al final. Ahora, ¿cuál es la derivada del logaritmo de x? Pues la derivada del logaritmo de x resulta ser 1 entre x. Y podemos decir que la derivada de nuestra función sí se simplificó. En cierta forma, la función 1 entre x sí parece ser más manejable que la función logaritmo de x. Por último, solo tenemos que sustituir todas nuestras cosas en la fórmula. Y nos quedaría eso. Podemos ver que ahora la integral que debemos calcular es mucho más fácil porque las x se nos van a simplificar. Y nos queda la integral de la función constante 1, que resulta ser lo siguiente. Y aquí sí ya debemos de agregar la constante. Entonces con eso podemos ver que la integración por partes nos ayuda a calcular la integral de la función logaritmo. Y este truco de imaginar un 1 o una función conveniente que está multiplicando a mi integral original funciona en varios ejemplos. Este sería el ejemplo número 2. En este caso sí ya podemos identificar un producto de funciones. Una función sería la función x y la otra sería la función e a la x. Ahora solo debemos de escoger de forma conveniente quién va a ser u y quién va a ser v. Vamos a comenzar escogiendo qué función quiero integrar. Cualquiera de las dos funciones se puede integrar fácil. Por ejemplo, la integral de e a la x pues es ella misma. Y la integral de x es x al cuadrado entre 2, que también es bastante fácil de calcular. Pero el problema está aquí que la función x al cuadrado entre 2 es más complicada que simplemente la función x. Pasamos de una función lineal a una función cuadrática. Entonces las dos son fáciles, pero ¿cómo escogemos cuál de las dos tomar? Pues viendo cuál se simplifica más. La función e a la x al integrar no se simplifica ni se hace más compleja, es ella misma, mientras que la integral de x sí se hace más compleja. Entonces vamos a escoger la función v' como e a la x y por lo tanto la función v va a ser ella misma. Y ahora escogemos a la función u como la función u de x igual a x y su derivada va a ser 1. Ya que tenemos esto, sustituimos todo en nuestra fórmula y veamos que la integral nueva que tenemos que calcular es más fácil porque ya solo es la integral de e a la x. Y finalmente agregamos la constante. Entonces aquí podemos observar que sí importa quién escojas tú como función para integrar, porque aunque haya varias funciones en el producto que sean fáciles de integrar, unas hacen que tu problema así se te simplifique y lo puedas resolver, y otras hacen que se haga más complejo. Si hubiéramos escogido v' como x en lugar de e a la x, mi integral se hubiera hecho más compleja en lugar de ayudarme a resolverla. Este sería nuestro último ejemplo. Aquí podemos observar una fracción de funciones, entonces lo primero que tendríamos que hacer es acomodarlo para que se viera como un producto de funciones. De esta forma ya nos quedaría acomodado para intentar escoger qué función integro y qué función derivo. Si nosotros decidiéramos integrar la función x cúbica, obtendríamos una función a la cuarta, obtendríamos la función x cuarta entre 4. Y pensando como en el ejemplo anterior, podríamos decir que eso en lugar de ayudarnos a simplificar, nos complica más la integral. Entonces se antojaría que la función que vamos a integrar sea la fracción, la función 1 entre la raíz de 1 más x al cuadrado. De forma tentativa, pongamos aquí v' igual a 1 entre la raíz de 1 más x al cuadrado. Ahora hay que pensar cómo integro yo esa función, es decir, cómo calculo la siguiente integral. Y aquí podríamos decir, bueno, puede ser el cambio de variable w igual a lo que está abajo. Entonces, con este cambio de variable, la integral me quedaría de la siguiente forma. Y aquí ya vemos que hay un problema, porque la función 2 a la x no se me cancela. Y en el video de método de integración por sustitución, dijimos que con este método la nueva integral debe de quedar todo en términos de una sola variable. Y aquí no pasa eso, nos quedan cosas con w y con x. Y aquí podríamos pensar que si nosotros en lugar de C1 tuviéramos una X, pues podrían simplificarse, ¿no? Se me cancelarían esta X con esta X y ya nada más saco el 1/2. Entonces eso nos sugiere que nuestra forma de separar nuestra integral original para verla como un producto está mal o se puede ver de una forma distinta. Ahora ya no separamos toda la X cúbica, sino que solo separamos X al cuadrado y dejamos la X en la fracción. En lugar de escoger mi función v' como la que había escogido, la escojo con una X arriba. Y de esa forma esa integral, la integral de X entre la raíz de 1 más X cuadrada, y la puedo calcular con un cambio de variable. ¿Con cuál? Con el que yo puse aquí. Y con
esto entonces la función v sería la siguiente. Esta integral la calculamos siguiendo el procedimiento que íbamos haciendo aquí. Entonces ya escogí qué función integrar, solo me falta escoger qué función derivar y lo único que puedo escoger es justamente la función x al cuadrado, cuya derivada pues es fácil. Ahora solo hace falta sustituir todo lo que conseguimos en mi fórmula para obtener lo siguiente. Esta nueva integral la vamos a calcular con un cambio de variable. Notemos que se parece bastante a la integral que tuvimos que hacer para encontrar la función v. El cambio de variable que vamos a utilizar es z igual a 1 más x al cuadrado. Y al derivarlo obtenemos esto. Por lo tanto, el diferencial de x es igual al diferencial de z entre 2x. Sustituyendo todo esto obtenemos lo siguiente. Y esta nueva integral ya es fácil de calcular mediante la integración de potencias. Y finalmente ya solo debemos de volver a la variable original y agregar nuestra constante. Con esto quedaría finalizado el ejemplo. Aquí fue un poco más difícil porque tuvimos que usar al menos 2 veces el cambio de variable para calcular integrales. Es por eso que primero se enseña el método de cambio de variable y luego se enseña la integración por partes. Además, también en este ejemplo pudimos ver que a veces no es tan evidente cómo separar las cosas para que parezca un producto. Hay veces que puede haber distintas formas de separarlo y unas te llevan a una buena respuesta y otras podrían llevarte a un camino en donde ya solamente estarías trabajando en vano. Entonces lo que yo les recomiendo es primero intenten proponer una forma de verlo como producto y luego intenten encontrar la función que quieren integrar. Al momento de querer encontrar esa integral, va a ser cuando se van a dar cuenta si su forma de separar el producto fue la adecuada o puede haber una mejor opción. Bueno, y esto sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Nuevamente, si tienen alguna sugerencia, la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Gracias.